Bienvenidos. Esta mesa, la verdad es que cuando me la propusieron me hizo mucha ilusión. Está rodeado de tanto talento y os lo presento de forma rapidita. A mi derecha tengo a Alberto Martínez, CEO de Streamloots, Jesús Juárez de Simbor, Faustino, incorporación de última hora, CEO de Stay My Way, Fátima Virgeriego, es la responsable de Partnership en Odilo. Y también tenemos a Ezequiel Sánchez, director de... bueno, tú fuiste director general de Tempe. En un momento de tu vida decidiste que te movía a otra cosa. Ya estás en Mi Novio Venture y en Play Space, ¿vale? Luego comentaremos esto. Pero quiero empezar por Faustino. Faustino hoy viene invitado porque tiene una noticia que darnos. Faustino en 2014, ¿no? Me comentabas que empezaste. Y fue, pues bueno, la mesa se llama el éxito, ¿cómo te éxito de forma rápida, no? Y tú vienes hoy de firmar un éxito. Entonces, coméntanos cómo ha sido la operación y cómo han sido estos años hasta llegar ahí. Bueno, ha sido muy divertido realmente. Pero bueno, entiendo como cualquier empresa al final, que consigue que alguien se fije en ellos y que las quieran, ¿no? Y al final se trata de trabajar, confiar en el producto, tener un producto que aporte valor y concretamente en este caso que haya una empresa a la que de alguna forma la complementes o le interese que formes parte de su portfolio para que sea más grande, ¿no? Y bueno, al final siempre es uno de los objetivos. A partir del momento que tienes inversores, pues tienes la responsabilidad de devolverles al menos y multiplicar lo que han invertido, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de los casos por vender la compañía. Y ha sido complicado, entiendo como todas las ventas de compañías, pero lo hemos conseguido. Y Faustino, una de las claves, porque claro, hablamos de éxito y qué es el éxito, ¿no? Yo pienso que dentro del modelo startup el éxito conlleva, pues eso, tener una salida donde pues se monetice, ¿no? Todo el esfuerzo que has tenido. ¿Cómo ha sido ese camino? Realmente, una de las cosas que nos planteamos también es emprender solo, emprender acompañado, los compañeros de viaje. ¿Cómo ha sido el llegar hasta el día de ayer, ¿no? Para los pasos o los momentos clave que has tenido que dar? Sí, bueno, yo creo que es más circunstancial. En mi caso yo emprendí solo porque era lo que había. Yo estoy en ingeniería industrial aquí en Cartagena, bueno, electrónica, y de ahí surgió un poco la idea. Y fue solo, pero bueno, sí es cierto que enseguida encontramos gente como Bruno, que creo que está por aquí, que nos ayudó desde el minuto cero a entender cómo era la mejor forma de hacerlo, a buscar financiación, a buscar inversores. Y bueno, también aprovecho para darle a Bruno las gracias porque de forma desinteresada siempre ha estado al lado y apoyando en los buenos y en los malísimos momentos. Con lo cual, oye, Bruno, muchas gracias. Genial. Seguimos por Jesús porque también la trayectoria tiene ciertas similitudes, ¿no? Jesús Juárez empieza en el año 2010 con Simbor, final de 2009, pero 2010 lo decimos. Y hace muy poquito también tuviste la compra de tu empresa por una multinacional del sector. Han sido 12 años y comentamos antes la importancia, ¿no? de tener el enfoque desde el minuto cero hacia dónde quieres llegar, ¿no? ¿Cómo planteasteis el proyecto para que 12 años después estéis donde estáis? Este año habéis superado los 40 millones de euros de facturación y habéis tenido una salida con un partner del sector. Bueno, nosotros algo que teníamos claro desde el principio era marcar cuál iba a ser el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos ser de mayores? Y hacerlo, y eso lo reflejamos en una visión muy clara que nos creímos estando solos, ¿no? En la fundación de la compañía y tener una visión, bueno, la que era nuestra visión, ¿no? Es verdad que nos marcamos una visión ambiciosa, queríamos ser tan buenos como los mejores y eso lo llevamos a una frase, ¿no? Queremos ser líderes globales en el sector bioagro a través de soluciones innovadoras. Pues eso es lo que teníamos que hacer, o sea, teníamos que ser globales, tenemos que tener soluciones innovadoras, ¿vale? Y teníamos que ser los mejores. Y eso es lo que nos ha ido marcando desde el inicio de la compañía, desde que éramos dos o hasta ahora en este momento que con la salida éramos 150 personas y la salida es parte del proyecto, o sea, no es que porque
hablando de éxito, ¿no? ¿Cuál es el éxito? ¿Vale? Que antes comentábamos. Pues no sé si es un éxito el éxito o no es un éxito, pero es una parte de la proyección. Entonces, tenemos soluciones que si queremos que lleguen a la mayor cantidad de mercado posible, seguramente nosotros entendimos que no éramos capaces de hacerlo por nuestros propios medios y que una forma de llegar era a través de la industria, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé, espero que el éxito de Symborg continúe, o por lo menos así es como confiamos, y que lo mejor que le puede pasar a la compañía es que los socios fundadores nos apartemos y que la compañía continúe. Como el hijo que abandona el nido, ¿no? Bueno, o como un hijo que decide emprender por cuenta propia, ¿no? Y también es algo que hemos tenido claro siempre, ¿no? Nosotros hemos trabajado para la compañía y nunca la compañía al servicio de los fundadores. Y tenéis dos cosas en común, y salto a Ezequiel, ambos trabajasteis por cuenta ajena, bueno, tenéis vuestra formación, y hubo un momento en el que hicisteis dar el salto a emprender, ¿no? Es un poco parecido a Ezequiel, ¿no? Lo que viviste tú, tú tenías un puesto directivo muy importante en Tembe, y hubo un momento que decidiste, pues, tomar otro rumbo, ¿no? Y en ese camino has invertido en 23 empresas. Un poco, ¿cuáles son los elementos comunes que tú has visto en aquellas empresas que han tenido un éxito rápido, un despegue rápido? Bueno, yo creo que en la identificación de valor, ¿no? O de lo que es el éxito, yo lo decía Faustino y Jesús también, ¿no? El éxito se va moviendo, ¿no? Tú tienes una hipótesis como emprendedor de dónde crees que puede estar el mercado y cómo tienes que desarrollarlo, y muchas veces lo contrastas con el mercado, tanto con clientes, con inversores, y yo creo que ese es un poco el rol de estar actuando desde fuera como una persona para tratar de ayudar a ese proyecto a lo que muchas veces los inversores entendemos que puede ser la visión del mercado y cómo de compatible es con la visión del emprendedor, ¿no? Que hay veces que el inversor te está llevando a una dirección y no siempre tiene la razón, y otras veces ocurre también que es el emprendedor el que no ha visto que el paradigma que tenía ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que tener ese fit, ¿no? Hablamos muchas veces del fit producto-mercado, ¿no? Pero yo creo que hay un fit emprendedor-inversor, que hay veces que la mayor parte, igual que los conflictos o las disputas entre los emprendedores muchas veces, cuando hay más de uno, puede ser la principal causa de riesgo en una startup, también lo hay con los inversores, ¿no? Entonces yo creo que asegurar esa buena comunicación yo es una de las cosas que para mí es esencial para poder invertir, ¿no? Cuando estás hands-on, ¿no? Otra cosa es que tengas una inversión ahí hands-off que al final tienes una rentabilidad financiera y vas a las puntas y poco más, ¿no? Mi rol es un poco más de estar acompañando ese desarrollo y siempre un poco pues, buscando las siguientes fases y ayudar a implementar, ¿no? Que es donde muchas veces, como decía Jesús, están las dificultades en los proyectos, ¿no? En pasar de la realidad o de esa estrategia a la realidad, ¿no? Que es donde están las dificultades siempre. Y en estos años también hablamos que los dos casos que hemos visto y continuamos ahora enseguida, hay una experiencia previa, ¿no? a la hora de emprender, ¿no? No empezasteis de cero, teníais ya un bagaje. ¿Qué importancia le damos también o tiene eso cuando alguien empieza y tiene un éxito tan rápido? Muchas veces vemos la punta de iceberg, ¿no? Pero en los casos que conoces, ¿cuánto bagaje hay detrás de expertise, de intentos fallidos, hasta llegar a ese momento en el que sí despegas? Yo creo que si nos levantamos la camisa todos tenemos un montón de cicatrices, ¿no? O sea, que ese expertise yo creo que muchas veces sirve para aprender y, o sea, para poder trasladarlo, ¿no? En las siguientes etapas. Y yo en mi caso, a mí me sedujo en este proyecto, por ejemplo, pues una conversación con dos fundadores, o sea, en el caso de PLD Space, ¿no? Que dos fundadores que llevaban ya pues 7 años con la compañía y que estaban viendo que empezaba el traje a apretar, ¿no? Por distintas, que esos son los primeros síntomas, ¿no? Cuando ves que tienes necesidades de cosas que querrías desarrollar. Y me dijeron una frase que la he comentado un par de veces que a mí fue lo que me convenció. Me dijeron, tenemos ganas, necesitamos canas, ¿no? Necesitamos a alguien que nos ayude a ver las cosas de una forma distinta porque nosotros las vemos hasta donde podemos aportar y alguien que pueda complementar esa visión, ¿no? Entonces, decisiones que a lo mejor en un momento determinado por experiencia puedes estar aplicando, cuando no tienes esa experiencia en una fase lo ves mucho más complejo, no ves las implicaciones, ¿no? Yo creo que ese binomio, que por eso le puse el nombre a mi vehículo de inversión, es Binomio Ventures, por tratar de hacer equipo con el emprendedor y estar hands-on ayudando a poder desarrollarlo,
es donde yo creo que esa experiencia aporta. Y la experiencia está en ambos lados, ¿eh? O sea, no siempre... Yo trato de ir con humildad y no siempre el inversor tenemos la bola de cristal y estamos en lo cierto, ¿no? Y tratar de identificar dónde está ese valor también por parte del emprendedor, ¿no? Que muchas veces es muy alto. Genial, Ezequiel. Y Fátima, pasamos a ti. Tú vienes representando a Odilo, llevas toda la parte de relaciones y demás. Y comentamos también, Odilo nace en 2011 con la línea de negocio de digitalización. Ha evolucionado durante estos años, habéis crecido muchísimo, estáis en muchísimos más países. Coméntanos un poco qué servicios son los que de verdad han hecho que tengáis ese éxito tan exponencial, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido realmente escalable dentro de lo que hace Odilo? Pues, como bien dices, nacimos en 2011 como un software de digitalización de bibliotecas y muy rápido nos dimos cuenta que en el campo de la educación pues, teníamos un recorrido muy amplio y empezamos lanzando una nueva categoría en la industria de la educación, que es la posibilidad a las organizaciones de crear su propio ecosistema de aprendizaje ilimitado, ¿no? Yo creo que la clave, después de que me preguntaras antes y pensarlo mucho, ha sido la consistencia, ¿no? Y tener muy claro que el producto que íbamos a lanzar al mercado podía valer, bueno, uno, no entendía de barreras geográficas, o sea, siempre nos íbamos a dirigir a todo el mundo y dos, que podía servir o aportar valor a distintas verticales, ¿no? A día de hoy trabajamos con 20 gobiernos, ministerios de educación, también con colegios y universidades y empresas, ¿no? Que si Microsoft, Google, bueno, la Universidad de Pekín, de Hong Kong. Entonces, bueno, pues un producto que ataca a verticales y se dirige a empresas tan complicadas, pero siempre con una visión en el largo plazo y con el reto constante de que ese ecosistema siempre se mantenga, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería, yo creo, la clave. Muy bien. Y la visión internacional, ¿no? Que Sí, estuviste desde el minuto cero. efectivamente. O sea, crear un servicio, un producto que aporte valor en todo el mundo. O sea, es decir, nosotros lo que queremos es que la educación llegue a todo el mundo entendiendo que cada organización tiene una necesidad y que cada componente de esa organización o usuario aprende de una manera distinta, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos y enfocarnos a ese usuario. ¿Y cómo se hace eso? A través de tecnología, ¿no? Con inteligencia artificial, constantemente pues, viendo dónde podemos mejorar y seguir apostando por esa tecnología para adaptarnos y hacer esos ecosistemas al 100% personalizados. Y ese ha sido nuestro esfuerzo desde el día 1. Genial. No ha cambiado. Y de Murcianos por el Mundo, presento ya y cierro ya la presentación de la mesa, Alberto. Comentábamos que abandonó Murcia, salió de su zona de confort y te fuiste a California, ¿no? Y ahí fue donde nació un poco el proyecto. Coméntanos dos preguntitas. Ese periplo hasta llegar a la idea, ¿no? Y cómo te nutriste de aquel ecosistema. Y segundo, ¿cuál crees que ha sido el éxito de haber despegado tan sumamente rápido? Pues yo estoy muy de acuerdo con él con lo que decía de que tenemos muchas cicatrices porque de hecho en nuestro caso empezamos con una empresa totalmente distinta que fracasó, pero fue un poco lo que nos permitió luego llegar a San Francisco porque aplicamos con esa empresa anterior a una aceleradora que se llama Y Combinator ahí en San Francisco y en la última fase te llevan para allá, te pagan el viaje, te pagan el alojamiento y al final cuando llegamos nosotros veíamos que la empresa no estaba funcionando, pero al final nos abrazábamos a cualquier mínima oportunidad y nos colamos en un evento que había en ese momento de blockchain. Conocimos a un inversor, le contamos la idea, seguimos hablando con él y al final cuando pivotamos a la nueva compañía, pues se lo contamos y le dijimos, oye, hemos cambiado totalmente, ahora tenemos esto, tenemos esta atracción y vamos a lanzar una compañía distinta que es Streamlit, ¿no? Y nos dijo, vale, pues me quiero convertir en el primer inversor, veniros para acá y os invierto a cambio de que os vengáis aquí, que nosotros estábamos encantados. Y para mí fue una experiencia brutal porque nosotros tampoco teníamos muchísima experiencia previa y de repente nos vimos rodeados de otras 15 compañías emprendedores de todo el mundo. Y de hecho yo creo que ahí fue donde aprendimos, hablando un poco de lo que creo que a nosotros nos ha servido para llegar al éxito, que no creo que sea un camino rápido, yo creo que es más bien un camino de llorar mucho y tropezarte muchísimo. Si pensáis que es un camino rápido, o si lo pensamos, creo que es muy fácil frustrarte porque tienes que aguantar ahí en momentos muy duros. Pero una cosa que ahí nos metieron y fue como un mantra que nosotros seguimos manteniendo a día de hoy la compañía y creo que lo que nos ha hecho posible crecer muy rápido es
crear valor para el usuario lo antes posible. Nosotros tenemos como ese mantra de cada minuto que estás pensando en lo que va a querer el usuario es un minuto que estás perdiendo, porque puedes utilizarlo en construir algo y ponerlo delante de él y aprender cómo lo usa o si lo usa, ¿no? Y eso lo llevamos hasta el extremo. Para que te hagas una idea, hace poco lanzamos un sistema de suscripción y le dije al equipo, tenemos que lanzarlo en una semana, ¿no? Y decían, buah, pero es que no da tiempo, vamos a lanzar, por ejemplo, suscripciones sin el botón de suscribirse. Y decían, nos van a decir que somos scammers, que estamos engañando a la gente. Ostras, pues lanzamos el modelo de suscripción, se suscribieron 2.000 personas en la primera semana y una persona nos escribió y nos dijo, oye, me quiero desuscribir. Pues no te preocupes, chico, que te hago ya mano en la base de datos y te quito la suscripción. Pues lo lanzamos hace 3 meses y aún no tenemos el botón de suscribir. Y mientras tanto, pues hemos añadido un montón de cosas que nos han ido pidiendo a base de usarlo, ¿no? Entonces, pues ese mantra lo hemos mantenido desde que empezamos y yo creo que ha sido una de las partes de lo que más nos ha ayudado a seguir creciendo. ¿Sí? Y volviendo a Jesús, comentamos también la importancia, ¿no? Y lo hemos comentado aquí, de esos partners de viaje, ¿no? Uno cuando quiere llegar a un proyecto, ser más ambicioso, pues tiene que buscar financiación, En tu caso, ya naciste digamos, con esa visión, tuviste otra entrada de capital en 2020 y luego ya en este año pues ya has hecho el exit. ¿Cómo ha sido esa experiencia con los diferentes agentes que han entrado en tu empresa? Bueno, la verdad que para nosotros era una parte, ¿no? Que es una parte fundamental de la compañía, que es la financiación. Es una de las patas imprescindibles de la empresa. Y para nosotros también aquí teníamos nuestra forma de verlo y para nosotros lo más importante siempre ha sido, hemos salido a buscar financiación cuando nosotros entendíamos que necesitábamos financiación y con un proyecto para crecer. Nunca nos hemos adaptado cuando han venido los inversores, entonces hemos desarrollado el proyecto porque tenemos la oportunidad de la inversión y entonces en base a eso nos desarrollábamos. Por lo tanto, para nosotros el inversor es un recurso, ¿vale? Es un recurso. Nosotros no podemos decir que nos ha ayudado mucho la parte financiera, no entendemos que nos haya aportado nada en cuanto a la parte de negocio, en nuestro caso particular, ¿vale? Y por lo tanto es algo que sí, pero que hay que tenerlo en cuenta como que realmente lo que es, ¿no? Un recurso financiero que no nos va a solucionar el negocio. El negocio somos nosotros los empresarios, los que tenemos la visión y los que tenemos la obligación además luego de responder también al inversor, que como se comentaba antes, están arriesgando el patrimonio o el dinero del fondo en un proyecto, ¿no? O sea, es una responsabilidad que tenemos como empresario. Un compañero necesario, ¿vale? para poder llegar a tu objetivo. Ezequiel, te toca por un poco alusiones. Lo que estabas comentando, en este caso yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, en el caso de PLD Space se está haciendo un cohete, es un proyecto que tardas una década en poder desarrollar la tecnología y yo creo que un factor clave ha sido de los dos cofundadores, Raúl, es dos tíos excepcionales. Uno está muy centrado en un programa, en el desarrollo de la tecnología, o sea, y por eso hay un cohete que va a volar ahora en las próximas semanas, pero otro ha estado buscando la financiación constantemente, el desarrollo, es decir, el que haya alguien centrando en las prioridades, o sea, yo creo que estableciendo muy bien lo que son las prioridades y la financiación siempre hay una prioridad y a ver, o sea, siempre suele ser una prioridad, si estamos hablando de tecnología, los dos retos son esos, ¿no? Pero en otro momento determinado había una necesidad de hacer un desarrollo, pasar de un proyecto a una empresa, ¿no? Y ahí me buscan a mí. O sea, que en realidad tiene una capa adicional que no tiene que ser un proyecto. Si ese cuello de botella en un momento determinado no buscas el recurso necesario, pues al final se te estanca la inversión, ¿no? Entonces yo creo que siempre hablamos de financiación, pero hay veces que puede ser otra cosa también, ¿no? O sea, que es el equipo o puede ser que la visión ha cambiado y yo creo que buscar esos compañeros, yo lo veo en muchas empresas y creo que es el tema clave, ¿no? Que seguimos buscando la financiación pues porque hemos conseguido 46 millones de euros de financiación hasta la fecha, privados, pero las siguientes etapas, ¿no? O sea, siempre nos va bien a todos, pero si miras un poco lo que tienes que desarrollar, pues siempre al final sigues necesitando otros compañeros de viaje, ¿no? Faustino puede hablar, yo creo que de eso también. Sí, al final nunca es suficiente, ¿no? Siempre
siempre hay que intentar ir un poquito más allá y eso al final requiere tiempo y a la postre financiación, ¿no? Entonces la financiación evidentemente suele venir de inversores o al final siempre los mejores inversores son tus clientes, ¿no? Los que te dan ese retorno muy rápido. Pero sí, si quieres ir rápido necesitas inversión y la forma más rápida es ir a Venture Capital, etcétera, etcétera. Vosotros también, Fátima, comentabas que hace poco salieron las noticias, ¿no? que entró financiación a Odilo. ¿Cuál es el siguiente reto? Hablamos del éxito, el éxito no es un punto fijo, el éxito va variando, ¿no? Y la evoluciona, ¿no? Y cuando entra capital, pues sin duda es para un proyecto en concreto. ¿Cuáles son los retos que tenéis en Odilo para los próximos años? Sí, porque nosotros en España, fíjate, éramos ya rentables, nos iba bien, vendemos, o sea, nos acercamos a las organizaciones, en este caso pues consejerías de educación, ¿no? Colegios, y nos iba bastante bien, pero esa ampliación de capital es para seguir creciendo, evangelizando con la filosofía, lo que creemos nosotros de aprendizaje para toda la vida, que es la tecla para ser la mejor versión, no solo de uno mismo, sino de la organización, y esto necesitamos que el mundo lo sepa. Entonces, esa ampliación es para precisamente ir por ahí, que nosotros se traduce en crecimiento de equipos a nivel local, ¿no? En cada una de las regiones. Ya estamos en ello, contratando, bueno, donde ya estamos ampliando y entrando en nuevos países. Entonces, ese sería uno. Dos, mantener la red de proveedores que nos hace ser el mayor catálogo de contenidos multiformato ahora mismo del mundo, entonces mantener esa parte. Y tercero sería seguir apostando por la tecnología, ¿no? Me hacías antes la broma del microchip, pues oye, nunca se sabe, pero conseguir que todo el mundo pueda explotar sus capacidades, y esto solo se puede a través del aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje autónomo, elegido, y que no sea tan forzado o obligado, ¿no? Es un poco nuestra misión y hacia dónde vamos. Genial. Alberto, fíjate que hablamos antes también la importancia, ¿no? del tempo, del momento, de subirte a la ola, ¿no? Y me comentaste que también la idea tuvo ahí la parte positiva, ¿no? de que llegasteis en el momento justo, ¿no? ¿Qué peso ha tenido también eso en este crecimiento que habéis tenido tan exponencial? La verdad es que es bastante relevante. Nosotros tuvimos como dos olas, ¿no? Una que es a nivel de mercado. Nosotros trabajamos con live streamers, con influencers de Twitch, de YouTube, que es un mercado que está creciendo muy rápido, pero aparte vino el COVID y nos dio un crecimiento pues, muy grande, ¿no? Y ahí, la verdad que un aprendizaje que yo tuve es que si empiezas a crecer muy rápido, que no vayas tan rápido como piensas, ¿no? Porque al final estás creciendo, pero no sabes cómo estás creciendo. En nuestro caso, por ejemplo, levantamos una ronda de financiación bastante grande en el confinamiento y empezamos a crecer porque era un poco lo que se esperaba, ¿no? Empezamos a crecer el equipo, empezamos a crecer los gastos en marketing y al final vimos un momento en el que el dinero del VC era casi gratis, ¿no? Te regalaban los millones, entonces los inversores te pusieban un poco a gastar más dinero para crecer más rápido y luego pues te puedes llegar una buena leche. Primero porque estás creciendo pero no sabes bien cuánto de ese crecimiento es por tus levels de crecimiento o por el mercado, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, nos pasó que llegó un momento que me di cuenta que estábamos sobredimensionados y de repente el mercado del VC cambió radicalmente, pues más o menos como en mayo, pasamos de, oye, los inversores tirándote dinero a la cara a valoraciones altísimas para que crecieran más rápido, a no, ahora el dinero es mucho más caro, hay que buscar profitability, este equipo es muy grande y tal, y hemos tenido que hacer un ejercicio muy fuerte y muy duro también, ¿no? De, oye, pues hay que reducir gastos, hay que ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Entonces, yo diría que sí, que nos hemos subido una ola, hemos aprovechado esa ola, pero que quizá hay que ser como muy prudentes cuando viene una ola de ese tipo que es externa a tu compañía y no pues, sobredimensionarte o no dejarte llevar también por el mercado del VC, porque cambia muchísimo, es algo muy volátil. Sí, digamos, hablamos un poco, Jesús, de tener el foco y tener la estrategia, ¿no? Y la importancia de ser tú el que marque el tempo y el proyecto y no estar en la financiación, o sea, en manos, ¿no? de los que dan el dinero. Coméntame un poco también, Jesús, en estos años se habla de lo bonito, ¿no? Pero también lo hemos comentado. ¿Qué cosas habrías cambiado de estos años? Esa no estaba preparada. Esa no estaba preparada. Por eso la he hecho. Bueno, pues seguramente nada, ¿no? Porque al final lo único que yo ahora con el ESI le decía a Feli
Digo, lo importante es que cuando salgamos de la notaría, digo, volvamos a los 35 años con toda la experiencia que tenemos y el dinero que acabamos de coger. Pero claro, eso no sucede, ¿no? Ahora solo te queda experiencia, seguramente dinero, pero ya tienes muchos años más y seguramente hay cosas que ahora miras hacia atrás, que las ves con, joder, ¿cómo he sido capaz de hacer aquello?, ¿no? Pero porque te llevaba un poco la visión, ¿no? La visión que tienes tan clara y la ilusión del emprendimiento, que si te para seguramente a hacerlo muy formal, muy meditado, no lo harías, ¿no? Pero yo realmente creo que ha estado todo súper estudiado porque al tener la proyección tan clara, tan marcada, tan definida, o sea, toda esa trayectoria ha ido haciendo ajustes, pero bueno, porque al final no te sale como todo, pero vas haciendo retoques porque siempre la meta es constante desde el día 1. O sea que no sé si ha habido algo que... no ha pasado cosas malas, por supuesto, pero no, por eso estamos aquí, por lo tanto no ha sido tan mala. Digamos que las experiencias, aunque sean malas, no son las que nos ha hecho Son llegar. experiencias. Son las que nos ha hecho llegar aquí, las cicatrices que comentaba Ezequiel. Ezequiel, cuéntanos un poco también en esta experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los grandes errores que has podido ver tú de startup? Que precisamente hablas también un poco de ese cuello de botella, ¿no? De no buscar la financiación cuando toca. ¿Qué más frenos has visto tú en empresas para no crecer rápido? Yo creo que es esa gestión dinámica de las prioridades, ¿no? O sea, que no te sientas en tu puesto de trabajo y te sale un aviso de decir, cuidado que estás dedicando atención a esto, pero el problema está aquí, ¿no? O sea, que eso yo creo que es lo más complicado, tus paradigmas ahí que se han vuelto obsoletos, ¿no? O sea, cosas que crees que son de una forma y han cambiado. Entonces, muchas veces estamos dedicando tiempo a algunas cosas y el problema está en otro lado. Entonces, tener yo creo que una buena información y ese punto de humildad de reconocer que te has equivocado y que tienes o que hay otra o que tu solución no es suficientemente exhaustiva y tienes que buscar otra, ¿no? Ahí yo creo que la competencia, el ser súper respetuoso por la competencia y ver cómo va avanzando y aprender. O sea, todos los mercados que son competitivos yo creo que son mercados que avanzan mucho más rápido, ¿no? que donde hay pocos players y están digamos, en competencia poco evolucionada. Yo creo que eso es muy bueno. Y también yo creo que medir una ambición, pero tener capacidad de ejecutar, ¿no? Yo creo que para mí el delivery, el que prometa esto y entregue más, es mucho mejor que al revés, ¿no? Que cuando prometes mucho y entregas poco. Entonces yo creo que esa ambición en la entrega es mucho mejor que en la promesa. O sea, cuando ves gente, a mí me gusta gente que, o sea, yo creo que los sueños se sudan, ¿no? O sea, los sueños se madrugan, ¿no? Los tienes que trabajar temprano y lo escuchaba el otro día que lo decía un empresario y me encantaba, ¿no? Porque efectivamente hay que madrugarlos, ¿no? Y hay que dedicarle tiempo y entregar más que prometer, ¿no? Y hay veces que hacemos lo contrario. Hablamos también de equipo antes, Alberto, ¿no? La importancia de rodearte de personas. ¿Qué peso crees que tuvo el haberte ido a Estados Unidos y ahora que estamos aquí en Murcia, ¿no? Intentando construir ecosistema para que tu proyecto tuviera éxito? Pues, hombre, irme a Estados Unidos fue muy interesante para aprender de otras personas y yo, por ejemplo, ahí sí que habría cambiado algunas cosas, ¿no? Si volviera a empezar. Y una de las cosas es las personas que contratamos. Nosotros al principio pues contratábamos personas bastante juniors, muy motivadas, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta de que necesitábamos, como decía él, canas, ¿no? Nos dimos cuenta que nosotros no teníamos experiencia ninguna, cómo íbamos a liderar equipos y escalar equipos si nunca lo habíamos hecho antes. Y entonces, si tuviera que volver atrás, yo creo que cambiaría un poco el contratar personas más senior, con más experiencia al principio, aunque tuvieras que contratar menos, y sobre todo personas que son mucho mejores que tú. Yo recuerdo, pues hemos contratado personas muchísimo más buenas que yo en Streamloop, y al principio incluso te invades el síndrome del impostor, en plan, hostia, pero esto que está haciendo él debería saber hacerlo yo, esta decisión debería tomarla yo. Y luego te das cuenta de que no, es que pues, mi trabajo es convencer a esa persona para que venga a trabajar en la compañía y alinearlo con el resto del equipo. Si yo hubiera sabido eso al principio de la compañía, nos habríamos ahorrado por muchísimo tiempo de aprendizaje y de pegarnos contra una roca, porque esas personas ya han pasado por esa experiencia. Y yo creo que eso en Estados Unidos sí que lo tienen un poquito más interiorizado, también porque es verdad que nosotros nos fuimos a San Francisco y por lo general hay una cultura de emprendimiento como más larga en el tiempo, hay muchos second time o third time emprendedor, ¿no? que están ahí y que se nutren al ecosistema, y aquí está empezando un poco. Entonces yo creo que eso sí que lo habría cambiado.
Alberto, y apalancándome en lo que dices, que me parece... y una tecnología que es clave muchas veces, que es el despido, ¿no? Que es alguien que a lo mejor ha cubierto una etapa y no está para la siguiente, y eso en las startups cuesta mucho, ¿no? Total, El poder tomar una decisión, pero ha sido espléndida, ¿no? Para una etapa y a lo mejor no en la siguiente, y hay que cambiar y hay que pasarlo a la competencia y buscar otros, ¿sabes? Sí, o un despido, o quizá una persona que lleva muchísimo tiempo contigo, le tienes que quitarlo de ese puesto y poner a una persona Eso que tiene es. más experiencia. Yo, por ejemplo, mi primer despido, desde que decidí que teníamos que despedirlo, estuve un mes intentando despedirlo. Todos los días decía, hoy lo voy a hacer. No voy a dormir por las noches para despedirlo. Y lo pasé fatal. Y luego te das cuenta de que al final la empresa crece muy rápido y esa persona ha sido súper clave durante ese año y medio, por ejemplo, pero a lo mejor no es tan clave en el siguiente paso. Y se crean situaciones un poco complicadas. Por ejemplo, en mi caso, pues uno de los fundadores pasó a ser un individual contributor, o sea, a tener un puesto de menos relevancia, y trajimos a una persona para ocuparse de su puesto. Y fue muy duro para mí y también para el resto de fundadores, pues llegar a esa conclusión, abordarlo. O sea que ese aprendizaje también ha sido muy bueno, la verdad. Sí, ¿no? Incluso en el rol del CEO. Muchas veces el propio CEO tiene que ser consciente de dónde está su límite y saber dar un paso a tiempo, porque si no, al final está yendo en contra de... Al final el CEO es el primer inversor, ¿no? Antes que CEO es inversor, ¿no? Y tiene que pensar en la compañía por encima de su propio trabajo, ¿no? Me encanta que haya estas dinámicas. Fátima, comentamos también, vosotros nacís en Cartagena, luego va creciendo el equipo, ¿no? Y te comentaba también cómo es ese crecimiento de tenerse de Madrid, de tenerse en el Reino Unido, en tantos países, ¿no? Desde Cartagena, y seguir teniendo aquí mucha mano de obra y teniendo aquí equipo, ¿no? ¿Qué diferencias hay? ¿Hay talento aquí en Murcia? ¿Tenemos que tener complejos? ¿Podemos estar orgullosos? Bueno, yo no soy de Murcia, soy de Madrid, pero los fundadores sí que son de Cartagena. Y lo que me preguntabas, ¿no? Es independiente. Para nosotros queremos seguir teniendo los headquarters, ¿no? O las oficinas principales aquí en Murcia. Lo queremos mantener así, pese a que tenemos equipos muy importantes y ya muy grandes, tanto en Madrid, bueno, estamos registrados también en Reino Unido. Pero sí, la intención es crecer. De hecho, digo importantes por estar todo el equipo técnico, o sea, que al final, siendo un software, es una pata indispensable y queremos seguir teniéndola aquí. El hecho de que nos fuéramos un poco al hilo de la visión, ¿no? A largo plazo, de que sea un producto global, de irnos rápidamente al extranjero. Primero fuimos a Nueva York, luego Chile y demás, Colombia, y de hecho, un caso de éxito, ¿no? De los primeros clientes fueron en Chile y en Nueva York. Teníamos claro que íbamos a seguir creciendo en Cartagena. Estamos muy orgullosos, en Cartagena y en Murcia, por supuesto, pero estamos tan orgullosos que ahora estamos patrocinando el equipo de baloncesto tanto femenino como masculino de Cartagena, y tenemos muchos planes aquí en la región, así que nada, sí, para nosotros es indispensable y sobre todo no nos importa un poco dónde esté, y si podemos elegir, pues que sea aquí en Murcia. ¿Por qué no? Si hemos nacido aquí, estamos completamente orgullosos y nos encanta contarlo. Fíjate, ahora a finales de año nos vamos a Las Vegas con Amazon como caso de éxito. Estamos también muy contentos por eso y siempre contamos la historia así, ¿no? Hemos nacido en Cartagena, esta es nuestra trayectoria. Y a la gente esa parte le emociona, porque no es como venimos de la capital o estamos, ¿sabes?, de España, pues Madrid. No. O sea, estamos en la oficina en Madrid, yo misma, ¿no? Estoy ahí representando, pero siempre la empresa en Murcia. Y además de talento, ahora ya vamos a tener emprendedores que han hecho exit y que pueden reinvertir en los futuros emprendedores de Murcia. Y al final yo creo que el éxito de hubs como el de San Francisco es porque hay muchos emprendedores con éxito que han vuelto ahí a invertir en empresas con el conocimiento y con el dinero. O sea que ahora pues, probablemente todos los que ya habéis hecho este exit pueden volver e invertir en las empresas que estamos más empezando y traernos ese conocimiento. Nosotros, que en nuestro caso, lo diría, la pregunta es al contrario, ¿no? ¿Cómo eres capaz de emprender y tener éxito en el sector agro si no estás en Murcia? O sea, porque ser una empresa española del sector agro y que no esté en Murcia, pues lo va a tener difícil, tendrá que venir a Murcia, ¿no? Porque aquí es donde se desarrolla la tecnología y además en ningún lugar y en ningún idioma hemos tenido que explicar dónde está Murcia. O sea, decir que eres español, o sea, que eres de Murcia es más fácil de entender y de ubicar que decir que eres español, ¿no? Porque la tecnología murciana se conoce a nivel agrícola, se conoce en todo el mundo. Entonces, para nosotros ha sido una suerte el poder estar aquí. Y yo creo que, fíjate, estaba pensando en la mesa,
hay 3 empresas basadas en hardware y 2 más en soluciones digitales, ¿no? De software. Pero yo creo que viene un momento ahora también en el que el hardware es importante. O sea, que ha habido un momento muy de software y yo creo que aquí, en Levante en general, sí que es cierto que hay, por el tipo de industria, por el tamaño de empresas, que hay empresas que tienen soluciones que son muy escalables, basadas en industria, que estamos en un momento también de cambio en el mundo y que creo que hay una oportunidad súper interesante, además de la del tamaño de las startups del ecosistema, sino que soluciones que se pueden aplicar o que se pueden escalar porque ya están existiendo con empresas de tamaño medio, ¿no? De Murcia al mundo, ¿no? Y yo creo que... Si es con AVE, mejor. Si es con AVE, mejor. Más rápido. La verdad es que eso es algo que estamos luchando y efectivamente pues nos daría una ventana rápida a Madrid, ¿no? Otra clave, Jesús, y yo creo que todos los que estáis aquí, enseguida empezasteis, en la mente teníais el mundo, ¿no? No os quedasteis aquí, teníais una visión internacional del negocio y no tiene que ser fácil. ¿Cómo fue? Pues tú montaste, Jesús, 2010, pero me dices que ya 2011 ya te fuiste a México, 2012 Estados Unidos. Sí, insisto, la visión, líderes globales en el sector del bioagro, ¿no? Entonces nosotros empezamos teníamos productos, nos iba muy bien en unos determinados cultivos y tenemos 2 motivos de internacionalización. Uno, necesitamos recursos rápidos, muy rápidos, necesitamos generar ingresos y para nosotros, por lo tanto, los cultivos que nos iba bien, pues salimos a buscar esos cultivos. Y luego 2, si queremos ser líderes en el sector, teníamos que estar presentes en aquellos mercados que realmente son los que lideran el sector a nivel global. De ahí que hay una mezcla de internacionalización entre cultivo y luego de países, ¿no? O sea, estamos en los grandes países, por eso Estados Unidos, por eso Brasil, por eso China, Turquía, son los grandes países que al final son los que deciden variedades, los que deciden hacia dónde va la tecnología, hacia dónde se va a mover el sector y nosotros teníamos que estar ahí. Genial, Jesús. Pues nos quedan 3 minutos y ya para cerrar os voy a pedir, que os lo he pedido antes, lo tenía ya preparado, ¿no? Un tuit, 1, 2, 3 claves, y empiezo por Faustino, de por qué habéis tenido éxito tan rápido, ¿no? Intentadnos repetir, así tenemos más. Vale, yo primero, entonces. No lo sé, el éxito empresarial al final es muy fácil de cuantificar, ¿no? Al final, oye, primero vender, luego vender más, luego vender mucho más, luego internacionalizarte y así, ¿no? Y luego ya lo que podría ser la sublimación es un éxito, ¿no? Pero realmente yo creo que el éxito es que realmente la gente se puede dedicar a lo que le apasiona y eso al final, a largo plazo, genera todo este tipo de compañías que tienen éxito. Pero si conseguimos crear empresas en las que la gente está apasionada, puede hacer lo que le apasiona, pues al final un éxito, un bonus a final de año se convierte en una pieza importante dentro del éxito, pero no fundamental, porque al final lo fundamental es tener gente apasionada y trabajando en lo que le apasiona. Jesús. Pues yo voy a decir 3 palabras: visión, innovación e internacionalización. O ha quitado unas cuantas, Alberto. Sí, no, para mí la más importante es un poco la que he nombrado, de rodearte de gente que es mucho mejor que tú, tanto para el equipo como por los inversores. De hecho, si podéis rodearos de inversores que han sido emprendedores antes, muchísimo mejor porque ya han pasado por ese camino. De hecho, nosotros tenemos, está aquí un inversor de Murcia que ya montó una empresa, Víctor está ahí, y al final ellos ya han recorrido el camino, con lo cual, oye, es que al final te van a quitar muchas piedras porque ya se han tropezado. Y para mí la otra clave es iterar muy rápido, es decir, sal al mercado a probar tu producto lo antes posible, porque al final el dinero lo que te da es tiempo y es un tiempo finito. Cuanto más cosas puedas lanzar, más aprendizajes puedes tener y más probabilidades de éxito, ¿no? Una vez escuché que acertamos más que fallamos, ¿no? Entonces, si hacemos muchas cosas, pues tendremos más aciertos que errores, ¿no? Fátima. Pues para decir algo diferente, porque diría cosas similares, pero para decir algo así como distinto, en el caso de Odilo, ¿no? Desde el prisma de la educación y ser un software, en un mercado que nos encontramos hiperfragmentado y desconectado, ¿no? Donde cada una de las patas de la educación cubre necesidades muy importantes y ya son muy buenos, un modelo disruptivo que coja todas esas piezas y las reúna en una sola. Entonces, un poco mi mensaje aquí sería no tener miedo de seguir
disruptiendo, ¿no? Cambiando las reglas y, por supuesto, con esa visión de internacionalización, porque al final estamos en un mundo globalizado y cada vez más y necesitamos pues, que ese producto y servicio valga igual en todos lados. Genial, Ezequiel, en 12 segundos. Todas las anteriores son válidas, ¿no? Como en los test. Todo lo que han dicho ellos, yo sumaría determinación. O sea, en el caso nuestro, seguir pensando en la carrera espacial, aportar una capacidad estratégica nacional que es llegar al espacio. Hay 9 países en el mundo que puedan llegar al espacio. Queremos ser los décimos y eso es cabezonería. O sea, ha sido buscar a los recursos porque todo el mundo dijo que era imposible, pero se está haciendo, ¿no? O sea, que yo creo que esa si fuera determinación, imposible, lo harían otros. eso es. O difícil. O decimos que hacemos tarde lo imposible, ¿no? O sea, tardamos en hacerlo, pero lo hacemos, ¿no? Lo imposible solo tarda un poco Sí. más, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchas gracias a los 5. La verdad es que nos quedaríamos aquí toda la mañana, pero el tiempo apremia. Nos quedamos con palabras como determinación, ser disruptivo, la importancia del equipo y de iterar, visión, innovación e internacionalización, que importante tener las cosas claras y la hoja de ruta del principio, y mucha pasión. Así que os dejamos a todos y que tengáis un fin de semana lleno de pasión. Muchísimas gracias.